Cuando el cielo se cerró y la tierra comenzó a agrietarse, cuando todos los expertos dijeron que no había esperanza, un hombre sencillo del campo demostró que a veces los milagros no vienen del cielo, sino del corazón de quien se niega a rendirse. Esta es la historia real de Joaquín Mendoza, el agricultor que salvó no solo su cosecha, sino la fe de toda una comunidad en el poder de la determinación humana. Lo que este hombre hizo desafió todas las leyes de la lógica, y cuando sepas cómo lo logró, entenderás que los verdaderos milagros nacen cuando la desesperación se encuentra con la sabiduría ancestral. Valle Esperanza había sido próspero durante generaciones. Sus campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, alimentando a familias enteras con sus cosechas abundantes. Pero en marzo de 2018, algo cambió. Las lluvias que debían llegar con la primavera nunca aparecieron. Semana tras semana, los agricultores miraban al cielo esperando nubes que no llegaban. Joaquín Mendoza, de 58 años, había heredado sus 20 hectáreas de tierra de su padre y su abuelo. Era un hombre de pocas palabras, pero manos sabias, que conocía cada centímetro de su propiedad como si fuera parte de su propio cuerpo. Durante 35 años, había cultivado maíz, frijoles y calabazas, alimentando a su familia de 6 hijos y ayudando a sostener la economía local. Pero esta sequía era diferente. En junio, cuando las plantas debían estar creciendo vigorosamente, los campos de Joaquín comenzaron a mostrar señales alarmantes. Las hojas se curvaban buscando desesperadamente humedad que no existía. La tierra, normalmente oscura y fértil, se había vuelto polvorienta y agrietada. Los otros agricultores del valle comenzaron a rendirse uno por uno. Don Carlos, su vecino más cercano, arrancó sus plantas muertas en julio. «Es inútil, Joaquín», le dijo con lágrimas en los ojos. «Mejor cortar las pérdidas ahora que perder más dinero en semillas y fertilizante». La familia de Joaquín también comenzó a presionarlo. Su esposa, María, le rogaba que siguiera el ejemplo de los demás. «María, amor, los niños necesitan comer. Si perdemos toda la cosecha, ¿cómo vamos a sobrevivir el invierno?». Pero Joaquín tenía algo que los demás habían perdido. La voz de su abuelo resonando en su memoria. «Mijo», le había dicho el anciano años atrás, «la tierra nunca abandona a quien no la abandona. Cuando todo parezca perdido, recuerda que nuestros antepasados sobrevivieron sequías peores que esta». Una noche de agosto, mientras caminaba por sus campos moribundos bajo la luna llena, Joaquín tomó una decisión que todos considerarían locura. No se rendiría. Pero más importante aún, recordó algo que su abuelo le había enseñado sobre las aguas escondidas de la tierra. Lo que Joaquín recordó esa noche cambiaría todo. Su abuelo, nacido en 1920, había sobrevivido a la gran sequía de 1943 usando técnicas que los indígenas de la región habían desarrollado durante siglos. Las aguas escondidas, le había explicado, no están donde los hombres modernos las buscan, están donde la tierra misma las guarda para tiempos difíciles. Al amanecer siguiente, Joaquín comenzó una búsqueda que todos en el pueblo consideraron la locura de un hombre desesperado. Armado solo con una vara de sauce, comenzó a caminar lentamente por su propiedad, sosteniendo la vara con las 2 manos como había visto hacer a su abuelo décadas atrás. La técnica se llamaba rabiestesia rural, una práctica ancestral que combina la observación de la naturaleza con la sensibilidad humana para detectar agua subterránea. Joaquín sabía que los científicos se burlaban de estos métodos, pero también sabía que sus antepasados habían sobrevivido sin pozos modernos ni equipos sofisticados. Durante 3 días, caminó bajo el sol abrasador, ignorando las miradas de lástima de sus vecinos. Su esposa lo veía desde la ventana de la cocina, preocupada de que el estrés hubiera afectado la mente de su marido. Los niños del pueblo comenzaron a seguirlo, curiosos por el extraño comportamiento del señor Joaquín. Pero el 4.º día, algo extraordinario sucedió. En el rincón más seco de su propiedad, la vara de sauce comenzó a vibrar en sus manos. Joaquín sintió una fuerza extraña, como si la madera hubiera cobrado vida propia. Marcó el lugar con una piedra y continuó su búsqueda, encontrando 2 puntos más donde la vara reaccionaba de la misma manera. «María», gritó a su esposa,
«Trae las palas, aquí hay agua». «Joaquín», le respondió ella con tristeza, «estás cavando en el lugar más seco de toda la propiedad. Aquí no ha crecido ni hierba en 20 años». «Exactamente por eso», sonrió Joaquín con una seguridad que no sentía desde hacía meses. El abuelo decía que el agua se esconde donde nadie la busca. Lo que pasó en las siguientes 48 horas sería recordado en Valle Esperanza como el milagro de Joaquín. Cavando a mano, con la ayuda de sus 2 hijos mayores, Joaquín encontró agua a apenas 1,5 metros de profundidad. No era mucha, pero era suficiente. Más importante aún, descubrió que los 3 puntos que había marcado estaban conectados por una vena subterránea que corría justo debajo de sus campos. Con el agua encontrada, Joaquín se enfrentaba a otro desafío: ¿cómo transportarla eficientemente a sus cultivos sin maquinaria costosa? Una vez más, recurrió a la sabiduría ancestral. Recordó haber visto, de niño, cómo su abuelo construía sistemas de riego usando bambú y gravedad. Joaquín adaptó la técnica moderna a los recursos que tenía, usando tuberías de PVC recicladas, botellas plásticas perforadas y un ingenioso sistema de válvulas hechas con materiales caseros. Construyó un sistema de riego por goteo que distribuía el agua de manera perfecta a cada planta. Trabajó día y noche durante una semana. Sus vecinos lo veían con mezcla de admiración y pena, convencidos de que estaba perdiendo tiempo y energía en una causa perdida. Pero María, viendo la determinación renovada en los ojos de su marido, decidió apoyarlo completamente. «Si mi Joaquín dice que hay esperanza», anunció en el mercado del pueblo, «entonces hay esperanza. Este hombre conoce la tierra como nadie». El sistema comenzó a funcionar a mediados de septiembre. Gota a gota, planta por planta, los campos de Joaquín comenzaron a mostrar signos de vida. Primero fueron pequeños brotes verdes que asomaban entre la tierra agrietada. Luego las hojas comenzaron a enderezarse, recuperando su color natural. Los vecinos comenzaron a acercarse, primero con curiosidad, luego con asombro. Don Carlos, que había arrancado sus plantas meses atrás, no podía creer lo que veían sus ojos. «Joaquín, esto es imposible. ¿Cómo es que tus plantas están creciendo cuando no ha llovido en 6 meses?» «No es imposible», respondió Joaquín con humildad. «Solo es diferente. Mis abuelos sobrevivieron sequías peores sin tecnología moderna. Solo hay que recordar lo que ellos sabían». Para octubre, los campos de Joaquín eran el único verde visible en todo el Valle Esperanza. Sus plantas de maíz crecían altas y fuertes. Las calabazas se expandían por el suelo como alfombras verdes, y los frijoles colgaban pesados en sus vainas. La noticia se extendió más allá del pueblo. Llegaron periodistas de la capital para documentar el milagro del Valle Esperanza. Ingenieros agrónomos vinieron a estudiar el sistema de riego innovador que Joaquín había construido combinando sabiduría ancestral con creatividad moderna. Pero para Joaquín, el verdadero milagro no era técnico, era humano. Había demostrado que cuando la fe se combina con el conocimiento, cuando la tradición abraza la innovación y cuando un hombre se niega a rendirse, lo imposible se vuelve inevitable. En diciembre, cuando llegó el momento de la cosecha, Joaquín Mendoza había logrado lo impensable. Sus 20 hectáreas produjeron el 85% de una cosecha normal, mientras que el resto del valle había perdido todo. Pero más importante que los números era lo que su éxito había despertado en la comunidad. Los otros agricultores comenzaron a pedirle que les enseñara sus técnicas. Joaquín no solo compartió generosamente su conocimiento, sino que ayudó a cada familia a encontrar sus propias aguas escondidas y construir sus sistemas de riego adaptados. «El milagro no fue solo mío», explicaba Joaquín a los periodistas que lo entrevistaban. «El milagro fue recordar que nuestros antepasados ya habían resuelto estos problemas. Solo necesitábamos la humildad para escuchar sus enseñanzas y la creatividad para adaptarlas a nuestros tiempos». María, su esposa, lo miraba con orgullo mientras él explicaba pacientemente a los vecinos cómo usar la vara de sauce. «Siempre supe que este hombre era especial», decía, «pero nunca imaginé que sería tan valiente como para desafiar a la naturaleza misma». «No desafía a la naturaleza», la corregía Joaquín con una sonrisa. «Aprendí a colaborar con ella. La diferencia es que, en lugar de pedirle lo que no podía dar, le pedí lo que siempre había estado dispuesta a ofrecer». Al año siguiente, cuando las lluvias finalmente regresaron a Valle Esperanza, ya no encontraron a una comunidad desesperada. Encontraron agricultores preparados,
que habían aprendido que la verdadera seguridad no viene de depender de las condiciones perfectas, sino de desarrollar la sabiduría para prosperar en cualquier circunstancia. Joaquín Mendoza nunca se consideró un héroe, se consideraba simplemente un alumno aventajado de sus ancestros, un hombre que tuvo la valentía de recordar que los milagros más poderosos nacen cuando combinamos la sabiduría del pasado con la determinación del presente. ¿Y tú que escuchaste esta historia? ¿Qué aguas escondidas esperas descubrir en tu propia vida? ¿Qué sabiduría ancestral has olvidado que podría ser la clave para superar tus desafíos actuales? Recuerda, a veces los milagros no caen del cielo, brotan de la tierra cuando tenemos la valentía de cavar lo suficientemente profundo.